El rostro era verde, distorsionado por algún horrible sufrimiento, la boca abierta en un grito silencioso y perturbado, las manos huesudas y crispadas, resintiendo a la tortura, el cabello melenado cayéndole sobre la frente y enmarcando sus demacradas mejillas. No era un ser humano, era un espíritu elementario, el más joven en la jerarquía de los seres inmateriales, capturado para siempre en su desolación, atrapado en ese lienzo que un pintor de lo macabro había plasmado después de una noche llena de pesadillas. Fue el último cuadro del artista, quien perdió la razón poco después. Esquizofrenia, dijeron los médicos. Maldición, murmuraron las mujeres de la vecindad por pintar esas cosas tan espantosas, por querer dar vida a esos seres que uno no debe ni siquiera mencionar. El pintor fue recluido en un hospital psiquiátrico del estado, donde desapareció para siempre, entre la multitud de las almas perdidas que existen sin vivir en esos lugares que son como una antesala del infierno. Sus cosas fueron rematadas por el dueño de la vecindad para cobrarse los varios meses de renta que el malogrado artista le debía. Muchos de sus cuadros se vendieron por unos pesos, pero a este, el del elementario, no lo quiso nadie y su destino fue el basurero. Y fue ahí, mientras aguardaba para ser llevado al tiradero, donde lo vio Sara, una joven artista plástica fascinada por todo lo raro. Mucho después, ella juraría que no había encontrado el cuadro, sino que había sido al revés. El cuadro la había escogido a ella. La muchacha sacó el lienzo de la basura y se lo llevó a su estudio. Era un buen óleo, un elementario, algo nunca antes visto. Lo limpió cuidadosamente con clara de huevo y los tonos verdes de la cara doliente adquirieron nueva vida, demasiada vida quizás. El cuadro del espíritu fue colocado en un muro a la entrada del estudio de Sara, quien también le servía como sitio para vivir. Ella tomó la costumbre de quedarse mucho tiempo contemplando el rostro del elementario, y no pocas veces sintió que los ojos se movían un poco, solo un poco, y se clavaban en los suyos, como pidiéndole ayuda. En cambio, sus amigas pasaban de largo. No siempre es fácil enfrentarse a la imagen de una de estas criaturas. Hubo incluso algún supersticioso que juró que el rostro horrible lo seguía con la mirada. Durante unas semanas, todo fue normal, pero las cosas cambiaron una tarde, cuando Sara estaba modelando en arcilla una escultura de ángel que le habían encargado. Era un cliente importante, y el artista sabía que de él dependía que ella se abriese paso hacia las galerías de arte. Sus manos trabajaban el suave material y entonces, casi sin sentido, comenzaron a crear por sí mismas. Después de una hora de estar en una especie de trance, Sara se dio cuenta con una punzada de horror que había reproducido exactamente la cara del elementario del cuadro. Deshizo su obra con movimientos frenéticos en un arranque de pánico. Detrás de ella, un andamiaje que cubría una gran escultura de un caballo por vaciar se vino antes de que pudiese reaccionar. Sonó el teléfono. Intentando calmarse, Sara contestó. ¿Señorita Domínguez? La voz del cliente sonó al otro lado de la línea. Habla Madrigal. Siento mucho decir esto, pero el patronato ha decidido cancelar el proyecto de la escultura del ángel. Dígame cuánto le debo por su molestia y envíeme el recibo a mi oficina. Sara colgó. Por un rato instinto, miró hacia la entrada de su estudio. El cuadro del elementario estaba ladeado. Lo enderezó mecánicamente y por primera vez evitó mirarlo a los ojos. Después recogió el andamiaje y descubrió que la escultura del caballo estaba cuarteada en varias partes. Tendría que repararla, eso retrasaría el pago. Y ahora, con el proyecto del ángel cancelado, también tenía que restañar sus sueños convertidos en fragmentos. Este fue el comienzo claro de una terrible racha de mala suerte. A pesar de gozar de una buena salud, Sara comenzó a tener fuertes dolores de cabeza. Le diagnosticaron una migraña que,
Cuando la atacaba, la obligaba a permanecer horas tirada en su cama, a oscuras, el rostro distorsionado de dolor como el de la pintura que permanecía colgada en el muro de la entrada del estudio. De pronto, todos sus clientes parecieron tener problemas económicos y la mayoría de ellos le canceló los encargos. En algunos casos tuvo incluso que devolver el anticipo. No pasó mucho tiempo antes de que Sara se viera enferma, llena de deudas y sin trabajo. Un día, un amigo supersticioso fue a verla y se sorprendió mucho de encontrarla en tan malas condiciones, y más cuando Sara le contó todas las desgracias que le había ocurrido de un tiempo a esa parte. Entonces, le dijo algo que la misma Sara ya había pensado, pero que se había resistido a creer. Es ese cuadro maldito, esa cosa horrible que tienes en la entrada de tu estudio, opinó el amigo. Dicen que uno nunca debe traer elementarios en su casa porque atraen la mala suerte. Un asomo de sentido común hizo que Sara se resistiera. ¿Cómo crees, Renato? ¿Ya te has fijado en la firma?, insistió este. Según pude averiguar en internet, ese cuadro fue el último que pintó un artista incomprendido que se llamaba Salvador Romo. Por eso vine a visitarte, para decírtelo. Yo ya lo sabía, dijo ella. Identifiqué la firma. ¿Qué hay con eso? Que después de pintar a su elementario, Romo se volvió loco. Sara abrió la boca y la volvió a cerrar. Su mirada se dirigió a la pintura. Como adivinando su duda, Renato insistió. Deshazte de él, Sara, en buena onda te lo digo. Mira, no pierdes nada. Nunca me gustó que estuviera esa cosa ahí. No soy capaz de tirar un cuadro a la basura, dijo ella, comenzando a ceder. Soy artista. Dámelo entonces, lo venderé por ahí. Pero si es un cuadro maldito, no puedes tenerlo aquí, lo adquirirá una galería o alguien. Finalmente, Sara aceptó, recomendando a Renato que si lograba vender el cuadro de Romo, diera el dinero a alguna institución de beneficencia. No quería tener ninguna liga con la pintura. Después de que el cuadro del elementario salió de su casa, el ambiente pareció volverse menos pesado. Sara pintó en la pared de entrada un mural de arcángeles como protección, y en los siguientes días su migraña desapareció y los encargos volvieron a fluir. El cuadro llegó a la casa de Orlando Durán, quien lo compró fascinado por la expresión del verde rostro del elementario. Sara jamás llegó a saber de esto, porque no rastreó la pintura completa del cuadro, pero un año después, Orlando estaba sumido en un alcoholismo sin remedio. Su esposa lo había dejado y había echado por la borda una prometedora carrera de publicista. Todos los días, Orlando lloraba sus penas ante la figura del elementario, quien lo miraba desde la prisión que era para él ese cuadro maldito.